Invertir es sumamente importante. No podemos minimizar el impacto que invertir puede tener en nuestras vidas. Invertir, por ejemplo, es la única forma en que podemos alcanzar la libertad financiera, porque significa poner a nuestro dinero a trabajar, en lugar de nosotros siempre trabajar por dinero. Y que ese dinero, que vaya creciendo nuestro patrimonio, eventualmente alcance la masa crítica necesaria para mantenernos de por vida y ya no necesitemos trabajar. Y cuando se trata de invertir, por supuesto, el tiempo es de lo más valioso. El tiempo puede hacer que poco dinero se transforme en mucho dinero, pero justo necesitamos al menos un poco de dinero para empezar. ¿Qué pasa si tú no tienes ni has tenido suficiente dinero para empezar a invertir? Bueno, en este video vamos a hablar de justamente eso, de qué es lo que puedes hacer si aún no tienes suficiente dinero para invertir. Y todas las cosas de las que vamos a hablar, quizás a excepción de la última cosa, las puedes empezar a hacer desde hoy. No va a requerir de muchísimo tiempo, no vamos a hablar de crear nuevas fuentes de ingreso, por muy importante que eso pueda ser en su momento. Y tampoco vamos a hablar de levantarnos a las 4 de la mañana para trabajar cada vez más. Nada de eso, son cosas muy sencillas que desde hoy puedes empezar a realizar para prepararte para cuando al fin puedas empezar a invertir. Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general que te ayuden a alcanzar la libertad financiera, pero sobre todo a vivir la vida que deseas. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video vamos a hablar de 5 diferentes cosas que puedes hacer desde ya, incluso si no tienes suficiente dinero para empezar a invertir, que por supuesto, además de ser posible realizarlo antes de invertir, te guíe hacia eventualmente poder empezar a invertir, incluso con poco dinero. Y vamos a empezar de lleno con la primera cosa que podemos hacer, que es crear nuestro plan de todos modos. Incluso si hasta este momento no has tenido suficiente dinero para invertir, no hay nada que te impida el de una vez crear tu plan para cuando al fin tengas suficiente dinero. De hecho, muchas veces es justamente el no tener un plan lo que está posponiendo nuestra inversión. Porque no tenemos un plan, entonces no sabemos exactamente cuánto dinero empezar a invertir, cuánto podemos empezar a invertir o en dónde lo haríamos si tuviéramos ese dinero. Y como tenemos tantas opciones, como no tenemos el panorama claro, pues no hacemos nada y lógicamente no buscamos qué hacer. Entonces no empezamos a ahorrar, no empezamos a invertir, no empezamos a intentar hacer un espacio dentro de nuestro presupuesto. Un plan nos aclararía todo el panorama, nos diría exactamente a dónde destinar nuestro dinero. Y como sabríamos exactamente qué hacer, se terminan las dudas. Ya no es elegir de tantas opciones porque ya tenemos el plan definido. Y eso podría ser justo el pequeño empujón que necesitamos para empezar a invertir. Lo mejor es que tu plan no debe de ser nada elaborado, nada confuso. De hecho, entre más simple, mejor. Un plan muy sencillo podría funcionar de maravilla. Y para crear ese plan, lo único que tienes que saber es cuánto tiempo quieres que tu dinero se mantenga invertido. ¿Cuánto tiempo puedes dejar tu dinero sin tener que retirarlo? Sabiendo la respuesta a esa pregunta, entonces puedes elegir uno de 3 planes diferentes. Si tu respuesta es menos de 2 años, entonces el plan que tú crearías sería destinar el 100% de tu dinero a algo súper seguro como los CETES, que son el instrumento más seguro dentro de México. Puedes tú empezar a invertir en CETES desde 100 pesos a través de cetesdirecto.com, donde por supuesto puedes crear tu cuenta de forma completamente gratuita. Te voy a dejar una guía completa que tengo sobre CETES Directo aquí en las tarjetas. Si tu respuesta de cuánto tiempo puedes dejar tu dinero sin tocarlo es de entre 2 hasta 7 años, que ya lo llamaríamos como un mediano plazo, entonces tú podrías empezar a considerar agregar un poco más de riesgo a tu inversión. Hablamos de que CETES es lo más seguro. Bueno, agregar un poco más de riesgo a cambio de un crecimiento potencial más elevado. Ya en el mediano plazo podemos afrontar a ese riesgo adicional. En el corto plazo no, porque no hay suficiente tiempo para realmente ver resultados. Pero en este mediano plazo nuestro plan podría verse de la siguiente manera. 80% de todo el dinero que invirtamos seguiría yéndose a CETES, pero 20% ya lo podríamos destinar a bienes raíces. Y es muy sencillo invertir en bienes raíces en México con muy poco dinero. Podemos, por ejemplo, crear una cuenta en una casa de bolsa. Te recomendaría en este momento Cuspid o GBM Plus, que te permiten crear una cuenta con solo 100 pesos. Y en estas casas de bolsa podrías encontrar lo que se llaman fibras, fideicomisos de inversión en bienes raíces, que juntan a decenas, a veces centenas de inmuebles en un solo instrumento
que podemos comprar por 4 pesos, por 10 pesos, por 20 pesos y nos permitirá empezar a no solo recibir rentas de forma trimestral por esos inmuebles en los que estamos invirtiendo, sino esperar que en este mediano plazo en el que estamos invirtiendo, el valor de estos inmuebles suba. Ya también tengo un video en el que he hablado sobre las fibras que existen en México y cómo podrías elegir entre ellas. Te lo voy a dejar aquí también en las tarjetas. Pero es un plan tremendamente sencillo. Destinarías 80% de tu dinero a CETES, en cetesdirecto.com, como ya había mencionado, y 20% a alguna de estas fibras a través, de nuevo, de una casa de bolsa como Cuspid o GBM Plus. Finalmente, si tu respuesta a la pregunta ¿cuánto tiempo puedo dejar mi inversión sin tocarla? Fue 7 años o más, ya podrías empezar a considerar instrumentos con más riesgo de nuevo a cambio de más rendimiento, que incluso los bienes raíces. Me refiero por supuesto a las acciones, pero para invertir en acciones debemos hacerlo de forma diversificada. No elegir una que otra por ahí, simplemente porque las escuchamos en las noticias o usamos los productos de esa marca todo el tiempo. No, debe ser de forma diversificada, de preferencia en todo el mundo, lo que inicialmente puede sonar a que se complican las cosas, pero no es así. Podemos simplemente utilizar la regla del 110 para saber exactamente cómo debemos de invertir. Esta regla del 110 dice que de 110 debemos restarle nuestra edad para saber cuánto debemos de invertir en acciones. Por ejemplo, si yo tengo 30 años, resto 110 menos 30, igual a 80, 80% de mi portafolio se iría a acciones. La mejor forma de invertir en acciones, por cierto, sería a través de un ETF, que son las siglas en inglés de un fondo cotizado, que me permitirá invertir en miles y miles de empresas a través de un solo activo. Entonces yo compro un ETF y ya es un fondo de muchas acciones. El ETF que te recomendaría para invertir en acciones sería VT porque justo junta a miles y miles, más de 9,000 empresas en un solo activo y estas empresas están distribuidas en todo el mundo. Es un ETF fenomenal. Ahora, eso es en cuanto al 80% según mi cálculo de 110 menos 30. El resto, es decir, 20%, lo balancearía en un activo muchísimo más seguro. Podría, por ejemplo, considerar los mismos CETES que ya consideré en los dos escenarios anteriores, o, idealmente, como ya es un largo plazo, y CETES es mejor para el corto plazo, podría considerar un ETF, de nuevo, un fondo cotizado que junta a muchos activos en un solo elemento, como BND, que BND va a invertir en deuda dentro de Estados Unidos. De hecho, ya también hablé de BND y su hermano primo BNDX en un video que te dejo aquí en las tarjetas, pero tener esta combinación de BND más VT va a ser una combinación perfecta para el largo plazo. Ahora, en este momento mencioné una regla del 110, pero si tú quieres tomar un poco más de riesgo, podrías más bien utilizar 120 en lugar de 110. Entonces, si tienes 30 años, restaría 120 menos 30, igual a 90. 90% se destinaría a acciones, solo 10% a deuda a través de BND. O, si tú quieres lo contrario, menos riesgo, podrías utilizar 100 en lugar de 110. Entonces, 100 menos 30, 70... Creo que entiendes a lo que me refiero. Ahora, si bien son 3 partes diferentes, 3 planes diferentes que podrías elegir, en realidad solo elegirías uno. Y es bien sencillo. Si vas a invertir menos de 2 años, 100% CETES. Si vas a invertir de 2 a 7 años, 80% CETES, 20% bienes raíces. Y si vas a invertir más de 7 años, utilizas la regla del 110 y listo. Claro que si quieres un plan más personalizado, que siempre es una buena idea personalizar tu plan, te recomendaría que vieras un video que publiqué hace unas semanas, que también te dejo aquí en las tarjetas, creo que aún cabe, apenas somos 4, en el que hablo del plan de inversión que le gana a los expertos y que justo te puede ayudar a entender exactamente cómo crear un plan personalizado de inversión. Pero hasta este punto solo vamos en el primer paso, la primera cosa que podemos hacer cuando aún no tenemos suficiente dinero para invertir, que es crear ese plan. Que si bien ya nos tardamos un poco en describirlo, en realidad simplemente es elegir una de estas 3 opciones de porcentajes que mencioné. La segunda cosa que podemos hacer es empezar a practicar. Sobre todo para esos planes en el mediano y largo plazo, que ya es una combinación de porcentajes, es importante empezar a practicar el utilizarlos y el mantener esos porcentajes. Si es en el corto plazo, pues es simplemente 100% CETES. Toda mi inversión se va a CETES y listo. Pero si tengo que mantener el 80-20 de CETES con bienes raíces, o lo que sea que la regla del 110 me dice que debo de mantener, ahí ya tenemos que ser más activos para mantener ese porcentaje. Porque por supuesto el valor de mis inversiones puede variar en todo momento. Y si mi plan originalmente era 80-20, dividido en 2 inversiones,
El siguiente mes, por la variación en el valor de las inversiones, podría resultar que mi portafolio más bien es 85-15. Tengo que entonces activamente yo invertir de forma diferente mes tras mes para mantener mi plan en rumbo. Para ayudar con esto, yo he creado esta herramienta Portfolify, que es una hoja de cálculo que está en mi tienda de plantillas de finanzas personales en eduardorosas.mx, que justo me puede decir a dónde destinar mi siguiente inversión para atenerme a mi plan. En este caso tengo un plan más elaborado de 6 diferentes secciones en mi portafolio, en lugar de las 2 que he mencionado. Pero justo nota como, por ejemplo, en acciones de Estados Unidos el objetivo es 30 cuando el actual es 32. Yo entonces puedo decirle que voy a invertir este mes 1,000 pesos y la hoja de cálculo me dirá acá al lado cómo es que debo de invertir para que los nuevos porcentajes sean más similares a los porcentajes objetivo. Por ejemplo, ese de acciones en Estados Unidos pasa de 32 a 31.9, que es un poco más cercano al 30% objetivo. Esta hoja de cálculo, sin embargo, cuesta 99 pesos y si nosotros vamos a tener un plan muy sencillo de solamente 2 diferentes inversiones, creo que podría ser un poco innecesaria porque basta con hacer unas matemáticas rápidas para saber a dónde destinar nuestro dinero. Por ejemplo, imagina que tú hasta este momento tienes 10,000 pesos invertidos y tu plan es que estén distribuidos 80% en VT, 20% en BND. Pero cambió el valor de cada uno de esos activos y de pronto más bien tienes 85% en VT, 15% en BND. Si tú este mes vas a invertir 1,000 pesos, debes de invertirlos de cierta forma que los porcentajes regresen o se acerquen a los porcentajes originales. Las matemáticas serían relativamente básicas. Si agregamos 1,000 pesos a los 10,000 ya invertidos, nuestro portafolio sería de 11,000. El 80% de 11,000 debería de ser 8,800, el 20% restante 2,200. Esa es la cantidad que deberíamos de tener en VT y BND respectivamente. Pero actualmente 85% de 10,000 lo tengo en VT, es decir 8,500, lo que quiere decir que 300 pesos de los 1,000 pesos que voy a agregar debo de destinarlos a VT, los 700 restantes a BND. Matemáticas relativamente sencillas, al menos cuando se trata de solamente 2 activos. Conforme tenemos más, las matemáticas empiezan a ser un poco más complejas, por eso la utilidad de mi plantilla, pero para nuestro ejemplo en realidad no es tan necesaria. De cualquier forma, es importante empezar a mencionar estas matemáticas básicas porque son las que tú tendrías que empezar a utilizar cada quincena o cada mes que vas a agregar nuevo dinero, de nuevo para mantener tu plan. No porque tu plan sea 80-20 significa que todo nuevo dinero lo vas a repartir 80-20. En este ejemplo lo estoy repartiendo 30-70 porque es lo necesario para atenerme a mi plan. Entonces es una de estas cosas importantes a aprender, a tomar en cuenta cuando estamos practicando el plan que definimos en el paso número 1. Pero además de practicar simplemente con estas matemáticas, también es importante practicar con los movimientos que van sucediendo en el mercado. Y para eso, de nuevo, Portfolify, esa hoja de cálculo que te enseñé, puede ser muy útil porque en tiempo real muestra el valor de tu portafolio. Si de pronto de 11,000 cae a 10,500, lo puedes saber en tiempo real. Pero de nuevo, hay una opción gratuita que quizás incluso sea un poco mejor, honestamente, que es la misma casa de bolsa Cuspid que ya te había mencionado. No suelo recomendarla porque cobra más comisiones que, por ejemplo, GBM o incluso Bursanet de Actinver, pero tiene una opción de crear un portafolio virtual con 1,000,000 de pesos. Tú puedes entonces virtualmente, con dinero virtual, empezar a simular tu inversión quincena tras quincena o mes tras mes. Como solo te da 1,000,000 de pesos, no puedes agregar nuevo dinero después. Te recomendaría que cada quincena o cada mes inviertas 10,000 o 100,000 pesos de ese portafolio virtual que tienes para simular que cada quincena agregas nuevo dinero. Pero independientemente de cómo tú decidas hacer esta simulación, va a ser tremendamente importante que más allá de hacer estas matemáticas que mencionaba para saber a dónde destinar esa nueva inversión, identifiques cómo es que reaccionas a todos los cambios en el valor de tus inversiones. Ojo, no te estoy recomendando que todos los días vayas y veas cómo se ha comportado tu inversión en las últimas 24 horas. Y por supuesto no cada hora o cada 5 minutos. Absolutamente no, eso es innecesario y además podría resultar perjudicial. Pero lo que sí va a ser necesario es que tú cada quincena o cada mes que vas a invertir nuevo dinero, veas el estado actual de tu portafolio para poder tomar la decisión de a dónde destinar tu nueva inversión. Entonces, mientras tú practicas, sea con el portafolio virtual o con esa hoja de cálculo que te enseñé, tú simulando que estás agregando dinero,
va a ser muy importante que te preguntes cómo te estás sintiendo cuando ves que cae el valor de tu portafolio y cómo te sientes cuando ves que sube. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta quincena bajó? Eso es normal, todo el tiempo hay caídas, todo el tiempo hay subidas. Pero ¿cómo te sientes en realidad? ¿Te afecta? ¿Te crea pánico? ¿Te crea miedo? ¿O no sientes nada en absoluto y sigues con tu vida como si nada hubiera pasado? ¿Qué pasa si ves que subió el valor? ¿Eso te hace querer tomar otro tipo de decisiones más allá del plan que habías creado? Por ejemplo, es muy común que si vemos que una parte de nuestro portafolio crece más que la otra, queremos destinar más a esa parte que parece estar creciendo más rápido. Pero esto es un tremendo error. Por algo creamos el plan, tenemos que atenernos a él. Empezar a identificar justo todo esto, cómo nos sentimos y cómo reaccionamos es tremendamente importante. Porque si empezamos a sentir miedo cuando las acciones caen, cuando el valor cae, entonces eso es señal de que debemos adaptar nuestro plan. Y viceversa, si también no vemos que nos causa pánico ni nada en absoluto, también podría ser señal de que debemos adaptar nuestro plan. Y eso es el punto número 3, algo que aún podemos hacer incluso si no tenemos dinero suficiente para invertir aún. Tenemos un plan definido, pero lo podemos adaptar. Si vemos que no nos causa pánico las caídas, podemos tomar un plan un poco más riesgoso y empezar a invertir más, por ejemplo, en VT que en BND. Y viceversa, si definitivamente el plan actual nos crea pánico, invertir menos en VT y más en BND. Pero ten en cuenta que al momento de adaptar tu plan vas a tener que maximizar, al menos en tu cabeza, esas emociones que estás sintiendo. Porque si hasta este momento solo estás simulando con el portafolio virtual o con una hoja de cálculo o con una hoja y papel, las emociones que vas a sentir no van a ser las mismas o al mismo grado que cuando ya se trate de tu dinero real. Va a ser muy fácil subestimar o sobreestimar el riesgo que puedes tomar. Entonces, si tú te diste cuenta de que sentías poquito de miedo cuando veías que tu $1,000,000 virtual bajaba a 900,000, multiplica eso por unas 5 o 10 veces cuando se trate de tu $1,000,000 de verdad. Me he dado cuenta que muchas personas, la mayoría de las veces hombres, tienden a hacerse los valientes, de que pueden soportar todo ese riesgo, de que cuando llegue el momento no van a sentir nada de pánico o incluso si llegan a sentir un poco de miedo van a seguir el rumbo. Se van a creer muy racionales y van a pensar que pueden tomar las decisiones correctas. Esto es muy optimista. Cuando lleguen esos momentos de pánico podría resultar que en realidad no teníamos por qué estar tomando tanto riesgo porque no lo podemos soportar. Entonces es mejor, incluso en este momento que no tienes suficiente dinero para invertir, que tu plan se adapte a lo que tú sabes que puede suceder antes de que suceda y realmente entres en pánico con el dinero que ya es de verdad tuyo. Entonces, poco a poco, quincena tras quincena, mes tras mes, tú puedes ir revisando este plan, ir adaptándolo un poco, incluso antes de empezar a invertir. Y quincena tras quincena, mes tras mes, puedes usar esas matemáticas que mencioné para que tu plan siempre sea el mismo. Siempre los porcentajes se estén atendiendo a lo que tú has previamente definido. Esto es la práctica y la práctica mes tras mes va a convertirse en hábito y de pronto va a ser muy sencillo para ti saber exactamente cómo es que tú deberías invertir una vez tengas suficiente dinero. Quizás incluso, como estás haciendo esto quincena tras quincena, mes tras mes, alguno de esos meses, alguna de esas quincenas quizás digas, pues tengo $100 que puedo transferir a CETES directo o puedo transferir a mi cuenta de una casa de bolsa. E invertirlo como ya sabes que lo deberías de invertir porque ya tienes ese plan, ya lo adaptaste, ya practicaste, ya simplemente es ejecutar con dinero de verdad. Al principio, sin embargo, quizás no sea todas las quincenas o todos los meses cuando puedas transferir. Pero ya que desarrolles el hábito, ya que te sientas inversionista, porque ya lo eres, ya estás haciendo lo que un inversionista debe de hacer para seguir su plan, para adaptar su plan, desde crear el plan, por supuesto, esto mismo podría de forma automática empujarte a encontrar los espacios necesarios en tu presupuesto para destinar dinero de verdad a tus inversiones. Si ya lo estás haciendo de forma virtual o de forma simulada, va a ser un paso mucho más pequeño el hacerlo ya con tu dinero de verdad. Seguir entonces esta práctica continua hasta que se desarrolle el hábito va a ser fenomenal, pero para que los resultados realmente se noten debemos de llevar todo a la práctica ya con tu dinero, lo que me lleva al último paso de toda esta lista, que es al fin pagarte a ti primero. Que pagarnos a nosotros primero ya lo podríamos asociar como el hecho de que debemos de ahorrar antes de gastar.
que cae nuestra quincena e inmediatamente una parte de nuestro dinero lo apartamos para invertirlo, para ahorrarlo, para nuestro yo del futuro, no gastárnoslo inmediatamente. Pagarnos a nosotros primero significa entonces gastar lo que nos sobre después de ahorrar, en lugar de ahorrar lo que nos sobra después de gastar, que muchas veces, si estás viendo este video, sobre todo, es cero lo que nos sobra después de gastar. Para poder lograr esto, te voy a dejar aquí en las tarjetas un video que publiqué apenas la semana pasada sobre cómo es que puedes al fin tomar las riendas de tu dinero, saber a dónde se está destinando todo tu dinero y entonces poder elegir en dónde empezar a cortar los gastos para hacer un espacio en tu presupuesto. Pero te lo resumo en este video también, porque se trata simplemente de dos pasos muy importantes. El primer paso se trata de ponernos en una mentalidad de curiosidad. Vamos a tener curiosidad de saber el estado de nuestras finanzas y curiosidad de saber a dónde se está yendo nuestro dinero. Vamos a dejar completamente de lado a nuestro lado juzgón. No vamos a juzgarnos a nosotros mismos, no vamos a juzgar a las personas con quien compartimos gastos. Simplemente vamos a ser curiosos. En este primer paso ni siquiera vamos a estar buscando soluciones a los problemas que vamos a ir encontrando, solo queremos saber cómo estamos gastando nuestro dinero. Ya estando en este mood medio zen de solamente curiosidad, el segundo paso es sea utilizar la hoja de cálculo que también está disponible en mi tienda de plantillas financieras en eduardorosas.mx o lápiz y papel, enlistar y categorizar cada uno de nuestros gastos de los últimos 30 días. Por supuesto significa utilizar tickets de compra y todos los estados de cuenta de tarjetas y nuestra memoria, etcétera, pero listarlo tan detalladamente como se pueda y encontrar aquellos gastos, aquellas categorías en las que estamos gastando de más. Por ejemplo, que encontramos que estamos gastando de más en despensa porque hemos estado comprando un montón de papas fritas en lugar de estar comprando fruta, entonces podríamos hacer la decisión consciente de dejar de gastar tanto en estas cosas para hacer un espacio en nuestro presupuesto. Y como ya tenemos una idea muy clara de a dónde se va nuestro dinero, va a ser muchísimo más fácil decidir en qué categorías dejar de gastar un poco, y el siguiente mes, cuando gastemos en esas categorías, vamos a estar más conscientes de que debemos de ahorrar en esos aspectos y podremos con mayor probabilidad hacer un espacio en nuestro presupuesto que ya al fin podría ser el espacio necesario para destinarlo a nuestras inversiones tal como ya lo definimos, con el plan que definimos, con las adaptaciones que realizamos y con la práctica e incluso hábito que quizás ya hemos generado. Todo esto, por supuesto, es algo que puedes hacer antes incluso de que tengas suficiente dinero para empezar a invertir, pero te va a aclarar tremendamente el panorama. Vas a tener absolutamente todo lo necesario, ya nada más es cuestión de empezar a hacer ese espacio en tu presupuesto para llevar toda la práctica ya con dinero real. Espero, entonces, como siempre, que este video te sea de tremenda utilidad, más que solo en este momento, en el largo plazo, cuando al fin puedas empezar a invertir y a crecer tu patrimonio y eventualmente alcanzar la libertad financiera. Y nos vemos en la próxima.